Muy buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco Corgini nuevamente junto a ustedes a través de Radio Universitaria FM y nuestro canal online en YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico. Y como siempre es un agrado compartir con ustedes un nuevo tema científico. Hola Ingrid, hola queridos amigos, estamos como dice Ingrid en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más y hoy con un muy interesante tema. Hace algunas semanas hemos estado refiriéndonos a la física, al micromundo, a la mecánica cuántica y vamos a seguir hablando de micro, pero no de ese micromundo, sino de otros micros. Sí. Menos micro. Vamos a hablar de los organismos microscópicos. Así es. Y en esto vamos a considerar los virus, las bacterias, las mismas células humanas. Son organismos muy pequeños o son estructuras biológicas muy pequeñas que están en algunos aspectos entre lo vivo y lo no vivo, sin que las definiciones sean absolutamente claras. Y la idea es un poquito darnos este salto entre aquello que era observable a través de sus efectos, como eran las partículas, a elementos de la naturaleza que sí son observables en la apariencia usando instrumentos que nosotros hoy día conocemos con técnicas también novedosas como son los microscopios electrónicos. Hoy día tenemos las imágenes de las bacterias en 3D, de los virus, etcétera, y de sus estructuras. Eso es un poquito el contexto del tema de hoy día. Bueno, empecemos. ¿Desde qué tiempo aproximadamente se está estudiando esto? Porque incluso en el tema de los virus no existe completa claridad todavía de si son organismos vivos o no, cuál fue su origen. Claro, bueno, esto depende de las definiciones que uno haga de virus. Hay quienes piensan que los virus en realidad son autómatas, porque es una estructura, una envoltura que contiene material genético, pero no es capaz de reproducirse sola, no se alimenta, sino que vive y se reproduce y se multiplica a partir de la infección en otros organismos. Pero si uno quisiera reducir esto al mínimo, uno tendría que decir que los virus eventualmente son información. Y esa información está codificada, ¿no es cierto?, en nuestro conocido ADN o ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, el ácido ribonucleico. Tienen diferentes características, pero no las vamos a tocar aquí, pero se menciona usualmente ahora, incluso con este tema de las vacunas y de la pandemia, nosotros sabemos que hay vacunas de ARN. Ese es el contexto. No voy a hablar mucho de la historia de las bacterias, pero obviamente tampoco es tan antiguo. Recordemos que hasta Louis Pasteur había teorías, ¿no es cierto?, sobre las enfermedades bastante extrañas. Y este asunto de los microorganismos fue surgiendo en forma paulatina. Se necesitó el desarrollo de tecnologías para poder probar en los hechos, en lo concreto, experimentalmente, su existencia. Y esto tomó mucho tiempo. Pasteur, de hecho, fue en su momento muy vilipendiado por la comunidad científica precisamente por sus teorías. Llamaba a lavarse las manos, ¿no es cierto?, a tener cuidados. Lo que hoy día nos parece natural, antes no era tan natural. Esto fue muy importante. A medida que fue evolucionando, aparecen estos nuevos entes, estas bacterias. Y hoy día, bueno, respecto de estos pequeños seres, hay clasificaciones, ¿no es cierto? Dos clasificaciones importantes que tienen que ver con las estructuras que tienen, que son los procariotas y los eucariotas. Insisto, todos estos son estructuras que tienen en su interior información genética. Eso es lo importante. Estamos en un siglo en donde la decodificación del genoma ha sido uno de los hitos más importantes de los últimos años. Y la diferencia entre los procariotas y los eucariotas es que los procariotas, el material genético está disperso dentro de la estructura, no está encerrado en un núcleo como en el caso de los eucariotas. Entonces, este es el caso de las bacterias que nosotros conocemos usualmente, las que nos complican con resfriados, no estoy hablando de los virus todavía, o con otro tipo de enfermedades. Bueno, esa es estrictamente la diferencia, pero hay un elemento muy importante aquí. Desde Mendel hacia adelante se puso mucho énfasis en términos genéticos en la evolución genética del punto de vista vertical, es decir, que tiene que ver con la descendencia,
Y sin embargo, en estos organismos pequeños, microscópicos, que no vemos a simple vista, pero que hoy día, insisto, vemos con los microscopios electrónicos o con otros instrumentos, incluso con microscopios usuales, cuando son más grandes las estructuras, esa transferencia genética, esa manera de evolucionar se produce de una manera diferente que se denomina transferencia horizontal. ¿Y en qué consiste la transferencia horizontal? Hay tres maneras, las más generales, por lo menos las que conozco yo, de transferir genes de un organismo a otro. La primera es aquella en donde se transmite a través del medio, es decir, una bacteria que dejó de existir podría dejar parte de su material genético en el medio en donde hay otras bacterias que absorben este material genético y este es el mecanismo que se llama transformación, ese es uno, y lo incorporan a sí misma. El otro mecanismo de transferencia horizontal genético es el de la transducción y que consiste en que un vector, por ejemplo un virus, transmita al procariota material genético. Es decir, infecta al procariota y esparce su material genético dentro de él y el procariota lo incorpora a su estructura. Y el tercero es el de los plásmidos. Este es bien interesante porque hay estructuras dentro de las bacterias, por ejemplo, que tienen su propia estructura genética aparte de la estructura genética normal de la bacteria, o sea, de sus cromosomas, etc. Y se reproducen solos, es decir, tienen sus propios mecanismos de reproducción. Hay teorías que dicen que en realidad fueron organismos externos a estos procariotas que alguna vez fueron incorporados y ahora viven en simbiosis. Esa es una teoría bastante común. Bueno, esas son las tres formas conocidas de transferencia de genes horizontal. No la vemos, y voy a poner esto entre comillas, entre nosotros que somos organismos formados por células que son células eucariotas, ¿no es cierto?, que conviven entre ellas con ciertas especificidades y ciertas características específicas. Maravilla de la evolución no solamente humana, sino de la evolución de todas las especies a través de la presión evolutiva, que es la regla que rige sobre la vida sobre la Tierra. Bueno, esos son los tipos de transferencia genética que existen. Hablábamos sobre la transferencia genética en estos organismos tan pequeños. ¿Qué pasa con nosotros, Marco, con los seres humanos? ¿La información genética es un tema simplemente hereditario o también existe este tipo de transferencia como la horizontal? Bueno, está este mito de la transgenia, de que la transgenia es negativa. Y como dije en la otra parte, en la otra sección, esto es natural en el caso de los procariotas y sucede a cada momento. En el caso de los seres humanos no es diferente. Existe el 8% del material genético que es reconocido en el caso del humano, corresponde a retrovirus llamados retrovirus endógenos, y este material corresponde a infecciones anteriores que puede haber tenido nuestra especie en algún momento de su historia evolutiva. Por lo tanto, no es tan claro que seamos una especie de sistemas cerrados en términos evolutivos. Entonces, como especie, somos producto de nuestra evolución, pero además esas transferencias genéticas también están incorporadas dentro nuestro. O sea, tenemos nuestros genes, los hereditarios, digamos así, nuestros antecesores, etcétera, padre, madre, pero además hay genes que están incorporados, material genético que ha sido incorporado a nuestro organismo, que es usado en procesos internos, que es el resultado de material genético externo, por ejemplo, de estos retrovirus endógenos, y como te dije, es un porcentaje no menor, el 8% es un porcentaje no menor de genes extracromosómicos que llegaron en algún momento y que ahora son parte nuestra. Marco, comentabas acerca de los retrovirus. ¿Qué tipos de virus son estos? ¿Qué características tienen? Bueno, existen muchos tipos de virus. Como te dije, los virus son material genético, y como muchos pensaban, hay otros que no están tan de acuerdo con esto, son una especie de portadores de información, autómatas si tú quieres. Cuando se dice, por ejemplo, que los virus se comportan mejor o se comportan mal, no es que los virus se comporten mejor o mal, no tienen conciencia de lo que hacen, sino que lo que se produce, los efectos que producen tienen que ver con el azar e, insisto, tienen que ver con parte de la presión del medio, de la presión evolutiva, sobreviven aquellos que pueden hacerlo y esos son los que nos infectan o siguen manteniéndose en el ambiente. En el caso de los retrovirus, muchos de ellos, hay géneros de retrovirus y muchos de ellos tienen propiedades, por ejemplo, que no son oncogénicas, es decir, el material genético que transmiten eventualmente podría no producir cáncer. Tumores. Tumores, etc.
Y eso fue una sugerencia muy significativa para la ciencia, en el sentido de que si hay transferencia horizontal, por ejemplo, la transducción entre procariotas a través de un virus o de otro tipo de organismos, entonces, ¿qué posibilidad existe de alterar genéticamente nuestra propia constitución de tal manera de obtener beneficios particulares, en el caso de enfermedades, por ejemplo, en el caso del cáncer, introduciendo material genético que permita eliminar células cancerosas? Ese es un ejemplo claro de posibles utilizaciones de este concepto de retrovirus. Las vacunas del virus del COVID, ¿no es cierto?, actuales, si recordamos un poquitito, los virus que se usan para transducir información a nuestras propias células para que sean capaces de reconocer elementos del virus que nos infecta, son adenovirus. ¿Mm? Los adenovirus son los virus que nos provocan usualmente la gripe o el resfriado. No son oncogénicos. Entonces, cuando la gente piensa el virus va a alterar mi genética y me va a transformar en algo extraño, están absolutamente equivocados. Eso es parte del mito. No debiesen producir absolutamente nada. Ni siquiera van a producir la infección que originalmente producían, porque se las despoja de todos esos efectos patógenos antes de incorporar el material genético que es interesante para que nos proteja. Esa es un poquito la idea de la ingeniería genética hoy día y el uso que se puede dar a los retrovirus. Existen varios tipos de retrovirus. Hay algunos que son oncovirus, es decir, son oncogénicos. Están los lentivirus, los otros que se llaman espumavirus. Como te mencioné antes, con microscopios electrónicos tú puedes observar razonablemente bien su estructura y sacar conclusiones usando biología molecular, química. En realidad, estas son ciencias, las que estudian los virus, que son ciencias complementarias, es decir, necesitas de física, necesitas de matemática, etc. Y para incorporar a los virus genes nuevos, ¿no es cierto?, que nos permitan mejorarnos o nos permitan defendernos, también se necesitan técnicas muy especializadas. Y la idea entonces es despojar al retrovirus o al virus que tú consideres un buen vector para hacer esta transferencia de aquellos elementos que son patógenos. Algunos de estos retrovirus tienen la cualidad de poder evadir el sistema inmunológico, entonces vas a tener poca reacción adversa cuando lo recibas. Una vez que los has despojado de sus característicos patógenos, incorporas los genes que a ti te interesan dentro del virus, ¿no?, que quieres transferir al huésped después, y lo inyectas en el huésped. Y con las propiedades, las características propias de este vector, incorpora el material genético a las células y las células van a producir aquellos elementos que no sean necesarios en el caso del sistema inmunológico para defendernos. Ese es el principio fundamental. Es un principio brillante, la verdad. Es decir, estamos usando la naturaleza y un comportamiento que ya es parte de la vida para defendernos de las enfermedades. ¿Qué pasa con los lentivirus? ¿Son más peligrosos en ese sentido? No, de hecho son tipos de retrovirus. De hecho, se usan los lentivirus en el caso de algunas enfermedades muy importantes como la leucemia linfoblástica aguda. Yo no recuerdo cuándo empezó a usarse, me parece que fue el año 2013, cuando se hicieron los primeros, la verdad no me atrevo a llamarlos experimentos, porque si mal no recuerdo, se usaron directamente en el tratamiento de niños, porque esta es una enfermedad, o sea, pruebas porque era necesario, porque no había ningún tratamiento que resultara. Los pacientes o la paciente, recuerdo que era una paciente, no sé si en Londres, que era refractaria al resto de los tratamientos y por lo tanto la única alternativa para sobrevivir era que se aplicara este. Y por lo tanto el resultado fue en esa época, si mal no recuerdo, auspicioso. Estábamos comenzando ya a hablar sobre las terapias que han utilizado los virus para tratar algunas enfermedades, principalmente el cáncer. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo han sido los resultados hasta el momento? ¿Son auspiciosos? Sí. ¿Hay que tener cuidado? Hay que ser cautos. Han dado resultados importantes. Yo creo que en este punto hay que hacer una pequeña aclaración acerca de estos retrovirus que yo te mencioné, los oncovirus, los lentivirus, los espumavirus. Estos son, el material que tienen dentro es ARN, no ADN. Y lo que sucede es que cuando se hace la transducción a través de una proteína que se llama transcriptasa inversa, ese ARN se transforma en ADN. Entonces, ese es más o menos el proceso, el sistema.
Para los tratamientos, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, y he leído últimamente para el mal de Hodgkin, que es un cáncer linfático en el fondo, se han usado estas terapias que te mencionaba en la sección anterior y que se llaman terapias de receptor de antígeno quimérico, el receptor quimérico. Receptor quimérico porque se producen en el laboratorio, ¿no? Son creados en laboratorio y a eso se refiere lo de quimérico. Y el mecanismo, y voy a hablar exclusivamente del caso de la leucemia linfoblástica, consiste en lo siguiente: las células T del cuerpo humano son un tipo de linfocito, o sea, de glóbulo glóbulos blanco. blancos, para ser más claro. Y lo que se hace es retirar una cantidad de células T del organismo por un mecanismo Extracción de sangre. electroquímico especial, ¿no es cierto? Y separarlos del resto. Y devolver la sangre a Y la después persona. devolverla después de operado sobre las células T. Y lo que se usa es un virus, o sea, se los retira y se introduce uno de los mecanismos para variar las células T estas. Se les introduce un virus desprovisto de sus propiedades patógenas, con un gen determinado para producir lo que se llama un receptor en las células. Después se permite que estas células se reproduzcan y una vez que se reproducen se devuelven al cuerpo del paciente. O sea, son muchas, no son poquitas, no es que le introduzcan 2 células T, sino que le introduzcan muchas. Entonces, este receptor se ubica, el receptor una vez producido en la célula T, se ubica en la superficie de la célula T. Y las características de los receptores es que son capaces de acoplarse, en el caso de las células cancerosas, por ejemplo, con proteínas que son especialmente peligrosas, que son características de las células cancerosas. A esto le llamamos antígenos. Son malignas. En el momento que se acopla la célula T o el receptor de la célula T con el antígeno, se produce una cascada de señales que tienen que ver con el sistema inmunológico. Entre estas señales aparecen otros elementos, son las llamadas citocinas, que acompañan fenómenos inflamatorios. La célula T en el fondo reconoció la célula maligna y envía señales, alerta al sistema inmunológico para que ataque a la célula. Estos procesos inflamatorios, cuando escapan un poquito del control del cuerpo, ¿no es cierto?, pueden ser negativos. Por eso te digo, en el caso de las terapias génicas, la parte negativa, igual que en el caso de la infección por COVID, más bien es peligrosa y puede llegar a ser mortal más que por el virus, por la respuesta inmunológica del organismo. Esas tormentas de citocina o citoquinas, como suelen llamarse también, que producen estos fenómenos inflamatorios, finalmente a veces, la mayoría de las veces son las responsables de las muertes de los pacientes que tienen que ser hospitalizados, intubados, etc. Entonces, el tratamiento de estas respuestas inmunológicas exageradas es precisamente un elemento importante en los tratamientos génicos. Y en el caso de la leucemia linfoblástica, por ejemplo, era una cuestión muy importante. Al transducir las células T ya modificadas, los pacientes presentaban fiebre, pueden presentar inflamaciones graves, neurológicas, complicaciones neurológicas, y por lo tanto abocarse además al problema de la solución de ese asunto era absolutamente necesario. Desde el año 2013 ahora, porque estos tratamientos, en particular en algunos cánceres específicos, sobre todo leucemias, ha sido aprobado por la FDA, ha corrido mucho tiempo, ha corrido mucho desarrollo en materia inmunológica y por lo tanto esos efectos indeseados han logrado ser en una gran medida controlados. Sin embargo, hay que decir que un tratamiento, ¿cuándo es un tratamiento realmente efectivo? Cuando respecto de otros tratamientos supera las expectativas de vida del paciente. Las últimas lecturas, por lo menos a las que yo tuve acceso, es que hay un 50% de todas maneras de pacientes que ya eran refractarios a la quimioterapia, por ejemplo, y en los cuales tampoco habría dado resultado la terapia génica. Pero si hay un 50% de pacientes que eran refractarios a la quimioterapia y lograron recuperarse o por lo menos postergar su enfermedad durante un periodo largo, en el caso de la terapia génica, ya es un resultado positivo. Ahora, estas son investigaciones si tienen 20 años, 15 años, son terapias nuevas,
Son muy interesantes, si tú piensas desde el punto de vista científico también tienen tremendas aplicaciones, porque esto eventualmente en el futuro podrían aplicarse a otras cosas. No sé si lo mencioné aquí, pero hubo en algún momento también experimentos sobre el Alzheimer, y todos sabemos que el Alzheimer se produce por el aumento de una proteína que se llama beta-amiloide en el cerebro, descontrolada, que se pone entre las conexiones, las sinapsis neuronales, que Interrumpe la comunicación interrumpe entre la las células. comunicación, y a eso se deben las pérdidas de memoria. Marco, estamos llegando al final del programa de hoy. Por supuesto, es un tema muy amplio como para tratarlo en un solo programa, así que seguramente en el siguiente vamos a seguir hablando de estos microorganismos biológicos. Y no sé si quieres agregar algo para cerrar este capítulo. Bueno, sí, agregar que estudiar la naturaleza y efectos que a veces parecen nocivos, nuestros amigos los virus, porque no son enemigos, son amigos, hay que aprender a convivir con ellos. Recordemos la película La Guerra de los Mundos, que en realidad está basada en una obra de H.G. Wells. Finalmente son los virus los que nos protegen de las invasiones. Nosotros estamos adaptados a ellos y tenemos que aprender a convivir con ellos y además aprender a usarlos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta época. Estas ciencias a las que yo hice referencia y estos resultados son además producto de investigaciones no solamente en biología molecular, en genética. Son resultados complementarios con otras ciencias, con matemáticas, con química, con física. Sin esos logros, sin esos avances, lo que estamos viendo ahora sería absolutamente imposible. Y destacar otra vez más este impresionante efecto de lo microscópico, de lo pequeño, en lo macroscópico. O sea, estamos determinados de muchas maneras de aquel pequeño grano fino que define lo que es el universo. Marco, llegamos entonces al cierre. Como siempre ha sido un gusto estar junto a ustedes y en 15 días más estamos de vuelta. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Nos vemos en 15 días más en este Su Club Quantic.